Era el 6º cumpleaños de mi nieto Noah. La casa estaba abarrotada. Los niños corrían por la sala, riendo a carcajadas, y el plástico de los regalos crujía al abrirse. El olor a glaseado de crema de mantequilla se mezclaba con el ruido de la música pop y el caos de pies corriendo. Era ruidoso. Era un desastre. Era una fiesta. Vivian, mi hija, y su esposo Mark estaban arrodillados junto a Noah, quien se alzaba orgulloso en el centro de todo, vestido de pies a cabeza con un disfraz de caballero barato del supermercado. Blandía una espada de plástico como si acabara de regresar victorioso de una batalla épica. Robert, mi marido, estaba hundido en el sofá, riéndose mientras agitaba un pequeño juguete frente a la cara de Noah, haciendo ruidos exagerados de boos y raur para provocar la risa. ¿Y yo? Estaba en la cocina. La estufa silbaba y humeaba detrás de mí. Me movía de un lado a otro como una camarera un sábado por la noche, picando, salteando, removiendo, revisando el horno. La puerta de la cocina permanecía cerrada, aislando el ruido de la fiesta. A través de esa gruesa losa de madera, no podía distinguir las palabras. Solo risas. Siempre risas. Mamá. Gritó Vivian desde la sala. No olvides el postre favorito de Noah, el pudín de vainilla. Y oye, añadió, traje soja de Nashville. ¿Puedes usarla en tu plato de frijoles al horno con carne? Dios mío, hace siglos que no la como. Ah, ¿y también podrías hacer un pastel de pollo? El tuyo es mejor que cualquier restaurante al que haya ido. Sonreí levemente, pero no respondí. Era una sonrisa hueca, de esas que parecen reales si no te fijas bien. Cada plato que mencionaron requería horas de preparación, marinado, asado lento, masa casera. Esto no era solo una comida, era una prueba de resistencia. Suspiré, me limpié las manos, fui a la puerta y grité, Robert. Tengo demasiadas cosas que hacer aquí. ¿Puedes venir a lavarme este corte de carne? Las risas afuera no cesaron. No hubo respuesta. Volví a llamar, más fuerte. Nada. Esperé. Y entonces me di por vencido. Me arremangué, volví a la tabla de cortar y me puse a trabajar. 3 horas después, la cocina parecía una zona de guerra. El suelo estaba salpicado de aceite, había ollas sucias amontonadas en el fregadero, tenía las manos rojas e hinchadas de picar sin parar. Incluso mi espalda se negaba a enderezarse del todo. Pero antes de llamar a todos a la mesa, respiré hondo. Me alisé el delantal. Practiqué una sonrisa. Tenía noticias, algo que compartir, algo que podría traer un poco de mi propia emoción a la sala. Esa mañana, había comprado un boleto de raspadito en el supermercado. Solo un capricho. Es el cumpleaños de Noah, pensé. Quizás tengas suerte. Lo rasqué mientras el guiso se cocinaba a fuego lento, apoyado contra el mostrador. Entonces ampliamente, me quedé congelado. $10.000. $10.000. Lo escaneé 3 veces, revisé la página web de la lotería 2 veces, convencido de que debía ser algún error de impresión. Pero no. Era real. Había ganado. Un billete de $2, comprado en la gasolinera de la esquina, y así, mi vida se desmoronó. Una señal, quizá, del universo, no tienes que seguir viviendo así. Había planeado contárselo a todos en la cena. Que fuera divertido. Sorpréndelos. Repartir las ganancias, nada de mucho dinero, pero suficiente para que todos recibieran algo. Un regalo de cumpleaños para Noah, y quizás para mí también, en cierto modo. Pero entonces Noé irrumpió en la cocina. Tenía el ceño fruncido. No trajiste el pastel, espetó. Ya no quiero tu comida. Antes de que pudiera reaccionar, agarró un vaso lleno de refresco del mostrador y lo arrojó. No sé si quiso golpearme o no, pero lo hizo. El líquido pegajoso me golpeó el pecho, empapándome la camisa. Di un respingo y retrocedí, golpeándome contra el armario. La taza golpeó el azulejo y se hizo añicos. Ni siquiera tuve tiempo de decir una palabra antes de que Robert gritara desde la sala, «Anda ya,
es solo un niño. No montes un escándalo. Me quedé allí, empapado, con las palmas de las manos ardiendo del susto. Nadie entró. Nadie levantó la vista. Seguían comiendo pastel, mirando sus teléfonos, como si yo no existiera. Y ahí fue cuando sucedió. Ese destello silencioso dentro de mí simplemente murió. Como si alguien hubiera arrancado el cable de una lámpara. Sin luz. Sin calor. Se acabó la simulación. Me obligué a tragarme el dolor en el pecho, recuperé mi expresión y llevé a cabo el último plato, debatiendo si ese sería el momento adecuado para compartir la noticia de la lotería. Pero cuando salí de la cocina y me acerqué a la mesa, de repente mis pies se congelaron. Sentada junto a Robert había una mujer. Impecablemente arreglada, con una sonrisa educada en los labios, sus ojos escudriñando la mesa con la naturalidad de quien ya ha estado allí, como si perteneciera a ese lugar. Ella giró la cabeza, me sonrió y dijo suavemente, «Hola, Charlotte». Me tomó un momento ubicar su rostro. Diana Harper. Cuando Robert y yo todavía íbamos al colegio, ella era la chica que él adoraba. Le escribía cartas de amor. Dibujaba su rostro en sus cuadernos. Probablemente la habría grabado en el anuario si le hubieran dejado. Con el tiempo, se mudó, se casó y cada uno tomó su camino. Hacía poco que había visto el obituario de su marido en Facebook. Y ahora, ahí estaba ella, sentada en mi mesa, cerca de Robert, lo suficientemente cerca para parecer que ya había tomado mi asiento antes de que yo supiera que estaba disponible. Su llegada fue demasiado rápida. Tan rápida que parecía que había estado esperando en la puerta, contando los minutos hasta que finalmente me hice a un lado. Abrí la boca para saludarla, manteniéndome educado, pero Robert me interrumpió con una mirada penetrante y un tono impaciente. ¿Por qué tardaste tanto? La gente se muere de hambre. ¿Qué demonios hacías ahí dentro? Las palabras me golpearon como una bofetada. No era un saludo. Ni una preocupación. Solo una reprimenda. Como si las últimas 3 horas que había pasado sudando por cada plato no fueran más que una molestia. Luego se volvió hacia Diana, colocó cuidadosamente una costilla en su plato y sonrió, una sonrisa que no había visto en su rostro en años. Prueba esto, Diana. No se le da muy bien cocinar, pero le concedo esto, sabe cocinar. Y así, sin más, fui transportado a una versión alternativa de mi vida, una en la que yo era el extraño en mi propia casa. Antes de que pudiera decir una palabra, Noah se levantó y gritó, la abuela estaba metiendo comida a escondidas en la cocina. Por eso me muero de hambre. Vivian intervino riendo. ¿En serio? ¿Y cómo lo sabes, cariño? Noé hinchó las mejillas de orgullo. La vi. Estaba comiendo sola y no me dio nada. Mis dedos temblaron ligeramente contra el borde del mantel. Los frijoles llevaban horas cocinándose a fuego lento. El pastel tuvo que doblarse a mano y hornearse fresco. El pudín tuvo que enfriarse a la velocidad justa. No había probado bocado en todo el día. Pero para ellos, yo era simplemente el codicioso, el que les daba comida a escondidas, demasiado egoísta para compartir, demasiado antisocial para sumarme a la diversión familiar. Lo que más dolió no fue la acusación. Fue la mentira. Noé empezaba a mentir. Para ganarse la risa, para conseguir su aprobación, inventaba historias. Me quité el nudo de la garganta y dije con dulzura, Noah, cariño, la abuela no cogía comida a escondidas. Eso no es verdad. Estaba en la cocina porque algunos de los platos. Ni siquiera pude terminarlo. Robert golpeó la mesa con la mano y su silla chirrió cuando se levantó. ¿Hablas en serio? Tienes 6 años. ¿De verdad te estás peleando con un niño? Me miró fijamente como si yo fuera quien arruinara la cena. Como si yo fuera quien perturbara la paz. Miré a mi alrededor, estaba llena de familiares. Nadie me defendió. Se me quedó la voz atrapada en la garganta. No pude articular ni una sola palabra. Estaba a punto de explicarlo cuando Vivian se acercó y le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Noah, su expresión estaba llena de impaciencia. Mamá, tienes 6 años.
No sabe nada más. Ella me miró como si yo fuera una mujer desquiciada arremetiendo contra un niño. Noah se dio cuenta del cambio de inmediato. Le temblaron los labios y las lágrimas brotaron rápidamente. Empezó a sollozar y corrió directo a los brazos de Diana. No lo dudó ni un segundo. Lo alzó en brazos, abrazándolo como si fuera su propio nieto, acariciándole el lomo y murmurando: «Ay, Noah, no estés triste, no llores. La abuela Diana está aquí». Lo dijo con tanta suavidad, con tanta naturalidad, como si ese siempre hubiera sido su lugar. Me quedé allí, con las uñas clavándose en las palmas de las manos y los hombros tan tensos que me sentí como si me hubiera congelado. Abrí la boca para hablar. Yo. Pero las palabras salieron en un susurro que apenas pude oír. Se me cerró la garganta y sentí como si algo se desmoronara en mi interior. Miré hacia la mesa. Todos eran rostros conocidos. Pero sus miradas, indiferentes, incómodas, frías, los hicieron sentir como extraños. Busqué algo en sus expresiones, cualquier cosa. Un rastro de empatía. Pero solo vi cejas fruncidas y miradas desviadas, como si esperaran que simplemente dejara de hacer un escándalo. Entonces Noah me señaló entre sollozos y gritó: «Ya no quiero a la abuela. Quiero a la abuela Diana. Es más simpática». Me quedé mirando, atónito, y me giré justo a tiempo para captar el leve atisbo de una sonrisa en los labios de Diana. Sutil, casi invisible, pero la vi. Eso no fue amabilidad. Fue triunfo. Una victoria silenciosa y calculada. Acunó a Noah más cerca y le dijo con cariño: «Está bien, cariño. Nos quedaremos con la abuela Diana de ahora en adelante, ¿de acuerdo?». Vivian intervino alegremente, parándose a su lado. «Sí, Noah. No molestes más a la abuela, ¿de acuerdo?». En ese momento, me sentí como si me hubieran empujado fuera de mi propia casa. Todo me resultaba extraño. Incluso las fotos familiares en las paredes parecían burlarse de mí. Todos esos años que limpié mesas, remendé camisas, horneé pasteles para cumpleaños, ahora solo eran astillas en el corazón, como puñaladas tras los ojos. «Diana, come antes de que se enfríe», me respondió la voz de Robert. Ya había abrazado a Noah y le acercaba una silla a Diana, hablándole con dulzura. «Noah, cálmate. Deja que la abuela Diana disfrute de su comida». Me quedé a un lado, observándolo a él. Y de repente me acordé de Vivian cuando era una niña pequeña. Era dura. Lloraba en cada comida. Fuerte. Implacable. Pisos enteros la oían. Robert siempre decía: «¿Puedes sacarla un ratito?». «No puedo comer tranquilo». Así lo hice. La mecía, la paseaba y la alimentaba. Y para cuando volvía, ya había terminado. La mesa estaba vacía, salvo por las sobras. No creo haber comido ni una sola comida caliente ese año. ¿Y ahora? Ahora Robert sabía cómo sostener a un niño. Ahora podía acercarle una silla a una mujer. Ahora podía ser tierno. Así que él podía hacer todo eso, pero no por mí. Me senté en el otro extremo de la mesa y los observé en silencio. No dije ni una palabra. Pero creo que mi cara lo decía todo. Robert frunció el ceño y golpeó la mesa con los palillos. «¿Qué? ¿Ahora vas a arruinar el cumpleaños de Noah? Esa cara, es deprimente». Vivian intervino: «Mamá, ¿podrías no hacerlo? Es el cumpleaños de Noah. ¿De verdad necesitas hacernos sentir miserables a todos?». Mark añadió, con voz tranquila pero fría: «Estás aquí para ver a tu nieto, no para protagonizar una telenovela». «Mala abuela», murmuró Noah, lo suficientemente fuerte. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. Esto no era una reunión familiar. Era una actuación. Y yo era el personaje que ya habían descartado del guión. Respiré hondo. Respiré en silencio. Y con esa respiración, solté algo invisible y pesado que me había mantenido inmóvil durante demasiado tiempo. «Robert», dije con voz firme y baja, «divorciémonos.
En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el comedor quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, como si hubiera detonado algo sagrado en medio de la cena. Robert fue el primero en burlarse, reclinándose en su silla con una sonrisa burlona. Charlotte, tienes 67 años. ¿Crees que aún tienes veintitantos o algo así? Hizo una pausa y luego curvó los labios en una mueca de desprecio. ¿Dices esas cosas y no te preocupa que la gente se ría? ¿A quién le importa si quieres el divorcio a tu edad? Me giré para mirarlo, su mano descansaba casualmente sobre el muslo de Diana, como si perteneciera a ese lugar. Ni siquiera notó que lo estaba mirando. Respiré hondo y hablé con calma. Si ninguno de ustedes se avergüenza, ¿por qué debería avergonzarme yo? Su expresión se quebró. Se puso de pie de un salto, y la silla chirrió contra el suelo de madera como una sirena de advertencia. Basta de drama, ladró, intentando mantener la voz baja. Es el cumpleaños de Noah. No voy a pelear contigo aquí. No conviertas esto en una telenovela. Dejé escapar una risa seca, silenciosa, agotada y completamente sin sentimientos. Supe en cuanto salí de la cocina que esta escena ya no me correspondía. No era yo quien causaba el drama. Solo era yo quien finalmente había despertado. Me levanté a las 7 de la mañana, cociné 8 platos, lavé 4 ollas y, de alguna manera, fui yo a quien le dijeron que estaba tardando demasiado. Noah mintió sobre mi robo de comida, y ni una sola persona en esa mesa me defendió. Este nunca fue mi hogar. En realidad no. 40 años de matrimonio me habían convertido en alguien a quien se podía ignorar, insultar y reemplazar sin siquiera la cortesía de una conversación. La voz de Vivian volvió a interrumpirla, aguda y cansada. Mamá, ¿de verdad tienes que hacer esto hoy? La tía Diana está aquí. ¿No puedes, no hacerlo? Mark, de pie junto a ella, añadió con su habitual tono frío, vinimos a celebrar. No a verte desmoronarte. Noé, todavía sorbiendo, murmuró, no mentí. Realmente no mentí. Diana se inclinó, preparándose para hablar. Noah no hizo nada malo. Es un chico dulce. Me puse de pie. Apreté los puños antes de darme cuenta. Los platos tintinearon al rozar el borde de la mesa con los brazos. Algunos se estrellaron contra el suelo, rompiéndose en pedazos limpios y brillantes. El sonido recorrió la habitación como una sirena. Contuve la respiración, tragué el calor que me quemaba el pecho y dije, esta vez más alto, ¿por qué? ¿Por qué siempre soy yo? Yo cocino, yo limpio, yo planifico tus vacaciones, ¿y tú sigues ahí sentada escupiendo en todo lo que hago? Ni siquiera he comido, así que, ¿sabes qué? Tú tampoco lo harás. El rostro de Noé palideció. Inmediatamente se lanzó a los brazos de Diana. Vivian y Mark se quedaron congelados, mirándome como si me vieran por primera vez. Y tal vez lo eran. Tal vez nunca les había dejado ver esta parte de mí antes. Siempre fui la invisible. La de rostro agradable. La mujer que nunca decía que no. Me volví hacia Robert con voz firme y clara. Escúchame bien, Robert. No bromeo. Ya terminé. Quiero el divorcio. Se quedó inmóvil, con la mandíbula tan apretada que sus labios se afinaron formando una línea. Apretando los dientes, gruñó, ¿qué demonios te pasa? Tranquilízate. Acabas de arruinar la noche. Luego señaló los platos rotos. Limpia eso. No me moví. Mi columna se enderezó como una barra de acero. No. Todos tienen manos y pies, ¿por qué siempre tengo que ser yo? A partir de ahora, estoy acabado. La tensión en la habitación se hizo más fuerte, como un cable a punto de romperse. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Mis dedos rozaron el picaporte, entonces oí el rápido ruido de pasos detrás de mí y una vocecita desesperada. Abuela. No te vayas. Me volví por instinto. Noah corría hacia mí con una taza medio llena de chocolate caliente en sus manos, la misma que Diana le había entregado antes.
Corrió demasiado rápido y su pie se enganchó en la alfombra. La taza se sacudió en su mano y la bebida humeante se derramó hacia adelante, directamente sobre mi pecho. El chocolate caliente, casi hirviendo, me empapó la ropa y me quemó la piel. Di un respingo y resbalé, cayendo con fuerza al suelo cerca de la puerta principal. Durante 2 segundos enteros, la habitación quedó en silencio. Entonces Noé se quedó paralizado y rompió a llorar, fuerte y estridente como una sirena. Ni siquiera me había recuperado del dolor cuando lo oí gemir entre sollozos: abuela mala. No voy a dejar que te vayas. Ya no me quieres. Su taza rodó hasta detenerse a mis pies, con el chocolate aún derramándose por el suelo. Tenía el pecho empapado, la camisa pegada a la piel, pegajosa, incómoda, humillante. Traté de levantarme, apoyándome en el suelo, pero mi mano rozó la pierna de Noah, y él se tambaleó hacia atrás, cayendo al suelo a mi lado, llorando aún más fuerte. Vivian corrió hacia él, lo levantó y me lanzó una mirada aguda, como si me hubieran dado una bofetada en la cara. Mamá, es solo un niño. ¿De verdad era necesario todo esto? Te pusiste histérica, volteaste la mesa y ahora lo asustaste tanto que se cayó. Parpadeé con incredulidad. No me preguntaba si estaba herido, sino que me culpaba. ¿De verdad crees que te tiró esa bebida encima? Fuiste tú quien salió hecha una rabieta. Entró en pánico. ¿Qué esperabas? La miré. Sentía una opresión en el pecho. Pero no me salían las palabras. Entonces Diana se acercó. Se agachó junto a Noé y lo envolvió en sus brazos con un tono suave y meditado. Está bien, cariño. Vamos a cambiarte y esta tarde iremos a elegir esos legos de superhéroe que te gustan. ¿Qué te parece? Ella lo llevó al sofá, le secó suavemente la cara y las manos con pañuelos y lo tranquilizó con una sonrisa tan natural que parecía ensayada, como una mujer haciendo una audición para el papel perfecto de nueva abuela. Y me quedé allí sentado en el suelo. Empapado, temblando, abandonado como un elemento indeseado en el retrato familiar de alguien. El dolor ya no estaba en mi piel. Fue cuando me di cuenta de que ese lugar, esa mesa, esa habitación, esa gente, nunca habían tenido realmente un asiento para mí. Me puse de pie lentamente. Todavía me temblaban los dedos, pero mi voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Sabes qué? Dije. La verdad es que me alegro. Ya había tomado mi decisión antes de todo esto. Robert se giró bruscamente, con la impaciencia escrita en todo su rostro. Charlotte, ¿te has vuelto loca? ¿Decir esto delante de una niña? ¿Qué demonios intentas hacer? Vivian, Mark y Diana se quedaron a un lado, ni sorprendidos ni alarmados. Solo incómodos. Irritados. Como si les estuviera arruinando la fiesta. Diana frunció el ceño. Charlotte, sé que eres la abuela de Noah, pero no puedes tomártelo tan a pecho. Tienes 6 años. No sabe lo que hace. Miré a mi alrededor, a todos. A la taza rota en el suelo. A las sobras frías que aún estaban en la mesa. Y por primera vez en años, sentí algo claro y nítido que atravesaba el entumecimiento. ¿Debería disculparme?, pregunté con voz firme. ¿Por qué? ¿Por no callarme y hacer de chef un día más? ¿O por darme cuenta finalmente de lo despiadada que se ha vuelto esta familia? No estaba gritando. Pero cada palabra cayó como una piedra. A todos les gusta fingir que esto es una familia. Pero la verdad es que me descartaron hace mucho tiempo. Entonces miré a Diana directamente a los ojos. El funeral de tu esposo fue hace días. Y aquí estás, sentada a la cabecera de mi mesa, abrazando a mi nieto como si hubieras nacido para ello. Si no te avergüenzas, yo me avergonzaré de ti. Su sonrisa se desvaneció. Abrió la boca para responder, pero Robert la agarró del brazo antes de que pudiera hablar. No, esperé. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Me voy a cambiar, dije con la voz tan tranquila como siempre. Pronto vendrá un Uber a recogerme. Y mientras subía los escalones, añadí, sin mirar atrás, esta casa, disfrútenla.
Ya terminé. El rostro de Robert se oscureció instantáneamente, como si algo dentro de él se hubiera prendido fuego. Se puso de pie de un salto y su copa de vino se estrelló contra la mesa con un fuerte crujido, salpicando de rojo el mantel blanco, transformándose en una mancha profunda y enojada. ¿A quién crees que estás humillando? Siseó, con la mandíbula apretada y la voz baja, cargada de furia. ¿De verdad te atreves a hablarle así a Diana? Está aquí por el cumpleaños de Noah, no para ser tu saco de boxeo emocional. Comenzó a avanzar hacia mí, paso lento a paso, con los ojos ardiendo con el tipo de rabia que había estado hirviendo durante años, contenida, calculada y, ahora, tambaleándose al borde. Vas a disculparte con ella. Ahora mismo. Su mano se levantó, lenta, rígida, casi mecánica, como si ya no le perteneciera. Como si decidiera por sí sola si atacar o no. Pero nunca aterrizó. No porque me estremecí. Porque no me moví en absoluto. Me quedé allí, con la barbilla levantada y los ojos fijos en los suyos, inmóvil. El aire de la habitación se desvaneció. El silencio era denso, absoluto, como si nos hubiera tragado a todos el vacío. Me quedé mirando su mano levantada. Adelante, dije con voz firme. Golpéame. Mejor me devuelves el favor de todos esos años de un solo golpe. Su expresión vaciló. Su puño se quedó suspendido en el aire otra vez, y luego cayó flácidamente a un lado. No me golpeó. Pero perdió. No a mí, sino a la mujer que él creía que nunca alzaría la voz. La que él creía que siempre la aceptaría. Respiré profundamente, exhalé lentamente y dije en voz baja. ¿Quieres que me disculpe? No lo haré. ¿Qué les debo exactamente? ¿Esta cena? Cociné todos los platos desde cero, estuve en la cocina desde el amanecer. Y todos ustedes se quedaron sentados esperando a que yo sirviera, limpiara, cuidara a los niños. ¿Y ahora esperan que le haga una reverencia a la mujer que entró en mi casa como si perteneciera aquí? Recorrí con la mirada toda la habitación, Vivian, Mark, Diana, Noah con sus mejillas surcadas de lágrimas. No es que esté haciendo un berrinche, dije. Es que por fin veo las cosas con claridad. Esta casa, hace muchísimo tiempo que no es mía. Caminé hasta la entrada, agarré mi abrigo y mi billetera del banco. Detrás de mí, Robert ladró, si sales por esa puerta, no tendrás a dónde ir esta noche. ¿Dónde crees que acabarás? No te engañes, nadie te aguantará como yo. No miré atrás. Mi voz salió fría y distante. Tienes razón, has sido increíblemente tolerante. Has tolerado que otra mujer comiera mi comida en mi casa mientras mi nieto la llamaba abuela. Bravo. Mis dedos se cerraron alrededor del pomo de la puerta. Cuando abrí la puerta, entró la brisa de la tarde, fresca y nítida, inundándome como un bautismo. La voz de Robert siguió, fuerte y performativa, resonando detrás de mí como un hombre tratando de recuperar un escenario. Se fue. Sin familia, sin dónde ir. A ver cuánto tarda en volver arrastrándose. Me giré una vez, solo una vez, para mirarlo. Mis ojos estaban tranquilos. Aún así. No hay necesidad. No volveré. Jamás. La puerta se cerró con un clic detrás de mí, sellando el ruido, los hombros fríos, las décadas de sacrificio detrás de un chasquido final y silencioso. Y caminé hacia adelante, hacia la calle, hacia la noche. El viento me presionaba la cara, pero nunca me había sentido más claro en toda mi vida. Afuera, me paré en la acera y abrí la aplicación de Uber. El coche llegó rápido. Me deslicé en el asiento trasero, apoyé la cabeza en la ventanilla y exhalé, una bocanada de aire larga y profunda que no me había dado cuenta de que llevaba años conteniendo. Se acabaron las esperas en el frío de la parada del autobús. Se acabaron las filas, agarrando los pases de transbordo. Simplemente sentado aquí, eligiendo mi propio viaje, mi propia ruta. Por primera vez, sentí la ligereza de tomar mis propias decisiones. Para cuando llegué al hospital, tenía el pecho rojo y ampollado, la tela de la camisa pegada a la piel. Cada respiración me hacía sentir como si me raspara un hueso.
La doctora de urgencias, una mujer de unos 30 años con aire tranquilo y serio, me miró y frunció el ceño. Señora, es una quemadura bastante grave. ¿Líquido caliente? ¿Quiere que contactemos con alguien? Forcé una sonrisa cansada. No hace falta. Vivo sola. Parecía que quería decir algo más, pero en lugar de eso simplemente asintió y comenzó a reunir suministros. Me recosté en la mesa de examen y dejé que ella limpiara la herida. Cuando el alcohol tocó mi piel en carne viva, respiré hondo. Pero el dolor parecía arrancarme algo más profundo, algo viejo. Pesado. Enterrado. Un frío proveniente del respiradero recorrió la gasa, escociendo y aliviando a la vez. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo sanador, no solo la piel, sino algo más tranquilo, algo oculto. Media hora después, salí del hospital al anochecer ámbar. El cielo se oscurecía, el aire era más fresco. Miré hacia arriba y reservé una habitación en un pequeño hotel al otro lado de la ciudad. Era una vieja posada en el distrito histórico. $138 la noche. Robert se habría burlado. ¿No tienes ni idea del dinero? Una noche aquí cuesta más que la compra de una semana. Pero ahora, yacía sobre un colchón limpio y suave, recién duchado, vestido con pijama nuevo, enterrado en un mar de almohadas. Y por primera vez, el sentimiento fue mío. Se llamaba pertenecer a mí mismo. Desbloqueé mi teléfono y escribí en la barra de búsqueda. Divorciarse a los 60 años, ¿y ahora qué? El primer resultado fue una publicación en Reddit titulada Mi madre se divorció a los 62 años. Ahí fue cuando realmente comenzó su vida. Los comentarios inundaron. Hazlo, señora. Nunca es tarde. Te mereces paz. Tengo 59 años y acabo de empezar de cero. Vamos. Al diablo con el plazo. Sé feliz. Ya. Los leí una y otra vez y, de alguna manera, sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Esta era la extraña magia de Internet. Los desconocidos se sentían más como familia que las personas a las que había servido durante décadas. Y de repente me sentí más ligero. ¿Quién dijo que la vida no podía empezar a los 67 años? Incluso si tuviera 80 años, aún podría alquilar una autocaravana y conducir hasta Seattle para ver la nieve. Aún podría aprender a bucear en Hawái. Mientras respirara, no encajaría en una cocina ahogada en grasa y resentimiento. Me apoyé en la cabecera, desplazándome y releyendo hasta que me quedé dormida, todavía pensando en esas palabras de aliento. Cuando me desperté, la habitación estaba oscura. El reloj marcaba las 8 en punto. La pantalla de mi teléfono se iluminó, más de una docena de llamadas perdidas. Todo de Vivian. No abrí ninguno de ellos. Si ella quería que Diana fuera su nueva mamá, yo la dejaría tenerla. Pasé a WeChat y vi el nombre de Robert parpadeando en la parte superior de mis chats fijados. Había enviado mensajes de voz. Varios. Toqué el primero. Su voz era aguda y furiosa. ¿Te has vuelto loco? ¿Avergonzarme delante de Diana? ¿Qué crees que parezca? Segundo mensaje. Será mejor que vuelvas mañana y limpies ese desastre del comedor. No creas que voy a mover un dedo. No respondí. En lugar de eso, escribí solo unas pocas palabras, lenta y constantemente. Nos vemos en el tribunal del condado el mes que viene. Ahí se formalizaría el divorcio. Ya lo había solicitado. Quedaban 28 días de reflexión. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, una llamada. Dudé. Luego respondí. Charlotte. Su voz explotó como una granada por el auricular. ¿Te crees a alguien especial ahora? ¿67 años y jugando al divorcio? Madura. Bien. A ver qué tan lejos llegas. ¿Crees que lo lograrás sin el apellido Collins? Mientras él despotricaba, yo sonreí para mí mismo, irónica y amargamente. Él realmente creía que lo que me dio fue libertad.
que la puerta que dejó abierta fue un acto de gracia, no una puerta para perros hecha para gatear. Colgué. Coloqué el teléfono boca abajo junto a mi almohada y miré la luz del techo. Y en ese momento, mi corazón, después de todo ese caos, después de todo ese dolor, finalmente estuvo en silencio. Esa noche no respondí ninguna llamada. Las luces estaban apagadas, salvo por el tenue resplandor de la lámpara de noche. Me recosté en las almohadas y cogí una libreta pequeña y desgastada llena de fotografías antiguas. Las esquinas estaban amarillentas por el tiempo, congelando momentos de mi juventud, yo a los 20, con un vestido de algodón hecho a mano, de pie junto a Robert, sonriendo como si el mundo fuera solo una promesa. Pero ahora lo veía con claridad. Esa sonrisa era solo una máscara. Una forma de ganarme el cariño, de sobrevivir. De complacer una vida que nunca me preguntó qué quería realmente. Solía pensar que simplemente era demasiado mayor para soñar. Pero la verdad era que el matrimonio me había reescrito poco a poco en el silencio. No más. Ya no me encogería. Ya no me quedaría pequeño. Miré mi teléfono. Apareció un titular. Las mujeres mayores de 67 años están reescribiendo lo que significa empezar de nuevo. Presioné, guardar. Y en ese momento de tranquilidad, me hice una promesa. Sigo viva. Y a partir de ahora, viviré para mí. Justo cuando dejé el teléfono y estaba a punto de apagar la luz, una notificación apareció en la pantalla. Robert había actualizado su estado de Facebook. Era una foto, Diana, con una de sus camisas abotonadas, limpiando el comedor de mi casa. Estaba ligeramente encorvada, sonriendo. Parecía que pertenecía a ese lugar. Como la mujer de la casa. Su epígrafe decía: algunos sentimientos nunca cambian. Después de todos estos años, nunca pensé que la volvería a ver. Mariposas de la preparatoria. 40 años después, habían echado raíces. Pero esta vez, no necesitaba que me enterara. Solté una risa fría y hueca, y luego apareció otra notificación. Vivian. Instagram. Misma foto. Su descripción. Adivina quién acaba de recibir una nueva mamá extra. Almohadilla vibras familiares. Realmente me reí a carcajadas. ¿Vibraciones familiares? Si esa es la mamá que buscas, adelante. La sección de comentarios ya estaba en llamas. Espera, ¿qué le pasó a su esposa? Dios mío. ¿Es Diana Harper? ¿De la preparatoria Franklin? Robert siempre cae de pie. Leyenda. Bloqueé mi teléfono y lo dejé. A mi lado, el billete de raspadito aún estaba en el cajón. Me incliné, lo saqué y marqué el número de la Lotería de Oregón. Una voz alegre se escuchó por el altavoz. Números ganadores comprobados, señora. Tiene 67 días para completar su solicitud. Exhalé, largo y lento. De verdad que tenía pensado compartirlo. Un fondo para la Universidad de Noah. Un anticipo para Vivian. Quizás algo práctico para la jubilación. Pero, ¿ahora? Ni un centavo. No me dieron ninguna bondad. No les debí ninguna generosidad. Al día siguiente, encontré un pequeño apartamento. Un poco a las afueras del centro, enclavado en una tranquila calle residencial. Pertenecía a una pareja de jubilados que alquilaban su apartamento adicional por $950 al mes, con un pequeño balcón y cocina americana. Firmé el contrato de arrendamiento y me mudé esa misma noche. No era grande, pero mientras estaba sentado en el sofá viendo cómo el cielo del atardecer se tornaba morado y naranja, me di cuenta, aquí nadie me daría un sermón. Nadie me alzaría la voz. Nadie me haría sentir invisible. Por primera vez todo tenía mi nombre. La factura del cable. La tarjeta del supermercado. Incluso la cuenta de YouTube que creé. Me desplacé por vídeos cortos y vi mujeres como yo, jubiladas y renacidas. Una mujer conduciendo su autocaravana sola por parques nacionales. Un septuagenario filmando la aurora boreal en la tundra de Alaska.
Alguien aprendiendo a bucear en Cayo Hueso. Otro dibujando atardeceres en el desierto de Nuevo México. Mi corazón se aceleró. Me voy, susurré. Voy a ver esos lugares. Pero esta vez, no acompañaré a nadie más. Esta vez, el viaje es mío. Robert y Diana se habían vuelto virales. Esa foto, ella con su camisa, agachándose para limpiar el piso de mi cocina, sonriendo como si hubiera sido la señora de la casa todo el tiempo, se había extendido por Facebook y TikTok. Empezó con su propio mensaje. Algunos sentimientos nunca se desvanecen. Después de todos estos años, pensé que la había perdido para siempre. En cuestión de horas, se volvió a publicar en el grupo de Facebook Segundas Oportunidades para personas mayores. Luego vinieron los canales de historias de amor, editando clips en cámara lenta con suave música de piano. Los me gusta y los comentarios llegaron como un maremoto. El amor verdadero triunfa. Siempre. Se ve increíble, ¿de verdad tiene 67 años? Mi mamá tiene su edad y todavía espera su historia de amor. Esto me da esperanza. Encontró a su media naranja, solo que tarde. Me senté en el borde del pequeño sofá de mi apartamento alquilado, mirando mi teléfono. Cada bendición bien intencionada se sentía como un cuchillo que se clavaba en el mismo sitio, una y otra vez. Un coro silencioso me decía, nunca fuiste el protagonista. Ni entonces. Ni ahora. Me levanté y caminé hacia el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas alrededor de los ojos y mechas plateadas en el pelo. Pero no me inmuté. No parecía rota. Parecía cansada, pero no desconocida. No era el rostro de una esposa fracasada. Era el rostro de alguien que sostuvo a una familia durante 40 años y fue desechada como un mueble. Aparecieron algunos mensajes de Vivian. Mamá, si no regresas pronto, Diana te robará a papá de verdad. Noah ya la ama. Incluso envió un meme risueño con la cara de Diana. No me reí. Parecía menos una broma y más una advertencia. El ganador ya estaba en el escenario. Simplemente no lo viste. No respondí. Durante años, cada vez que mencionaba el divorcio, me decían. Ya verás. Por los niños. Así que esperé. Media vida. Ahora que por fin lo pedí, me dicen. ¿A tu edad? ¡Qué vergüenza! Por supuesto. Nunca temieron que yo fuera infeliz. Temieron que dejara de sacrificarme por ellos. Me senté de nuevo en el sofá y abrí mi portátil. En la barra de búsqueda, escribí. Comenzar de nuevo a los 67 como mujer. Encontrarse a uno mismo después del divorcio. Reconstruir la familia cuando la anterior te destroza. La pantalla se llenó de artículo tras artículo. Se fue a los 70 y nunca miró atrás. Me divorcié después de jubilarme. La mejor decisión de mi vida. Cómo encontré mi propósito después de que él se fuera. Hice clic en cada uno. Leí despacio. Y presioné, guardar. Y mientras me desplazaba, algo empezó a surgir dentro de mí, una voz. Uno pequeño al principio, pero claro. Quizás yo también tenga algo que decir. Quizás sea hora de contar mi versión de la historia. La parte que nunca se publicó. La parte que nunca se etiquetó. La parte que solo me pertenecía. Robert y Diana eran oficialmente famosos. Esa foto, Diana con su camisa, limpiando el piso de mi cocina como si siempre hubiera pertenecido allí, fue solo el comienzo. Una cadena de televisión local los invitó a un programa de entrevistas llamado Still Got It, un segmento inspirador que destacaba los romances en la vejez. Cada episodio presentaba parejas de cabello canoso que encontraban el amor, cuando menos lo esperaban. Encendí el televisor la noche en que se transmitió y lo vi justo cuando comenzaba. Robert vestía un traje azul marino, con el cabello peinado hacia atrás con gel fijador y un toque de base suavizando las arrugas de su rostro. A su lado, Diana llevaba un suéter lavanda suave y pendientes de perla. Su expresión era amable, su sonrisa serena,
como si hubiera pasado toda su vida ensayando para este momento. El anfitrión sonrió radiante. Los invitados de esta noche son una pareja muy especial, novios de la infancia que se perdieron durante 50 años y se reencontraron a los 67. Robert miró a la cámara y sonrió, esa sonrisa cansada y romántica de un hombre que había soportado la vida antes de finalmente encontrar la paz. Diana y yo éramos compañeras de clase en la secundaria. Estaba enamorado de ella por aquel entonces. Pero era tímido y mi familia era estricta, así que nunca dije ni una palabra. Llevaba un vestido floral que todavía recuerdo como si fuera ayer. Se giró hacia ella y le tomó la mano con delicadeza. Ella fue más valiente que yo. Me encontró. Hizo que esto sucediera. Los ojos del anfitrión brillaron. Entonces, ¿nunca te casaste en los años intermedios? Robert dudó, y luego soltó una risita tímida, de esas que rebosan de falsa humildad. En realidad, lo era. Fue un acuerdo. Algo que mis padres insistieron. Salimos adelante. Pero, sinceramente, si no hubiera sido por los niños, me habría ido hace mucho tiempo. Mi pecho se apretó. Así, décadas de vida compartida, comidas, partos, facturas, discusiones, criar a Vivian, limpiarle la boca a Noah, se borraron en una sola frase perezosa. Ya no era una persona. Solo un recurso argumental. La esposa fría e indeseada, un sustituto de un cuento de hadas de segundas oportunidades. En 24 horas, el segmento se volvió viral en línea. Las ediciones de TikTok llegaron a la página de tendencias con títulos como: se reencontraron después de 55 años. No los soporto. Tiene 67 años y aún así me casaría con ella, wow. Así es el amor cuando lo cuidas como un jardín. Pero antes de que tuviera tiempo de procesar la transmisión, mi teléfono no dejaba de vibrar. Resulta que yo también me había vuelto viral. No para hablar. No por ser la mujer silenciada detrás del hombre sonriente. Pero porque alguien había desenterrado una vieja cinta de seguridad, yo discutiendo con un cajero por un producto con un precio incorrecto en un supermercado, años atrás. Lo editaron y lo convirtieron en una compilación en TikTok y YouTube Shorts. El título decía: conoce a la primera esposa de Robert, Karen, la dueña de la tienda. La grabación estaba distorsionada y pixelada. Mi voz salía aguda y entrecortada por la compresión. Mi cara estaba roja de frustración, congelada a media frase. Los subtítulos eran brutales. Esto explica el divorcio. Robert dijo que solo estaban cohabitando. Ya entiendo. Tiene más rabia que mi madre el día de la declaración de impuestos. Nadie se preguntó por qué una mujer de 60 y tantos discutía por unos dólares. Nadie se preguntó si tal vez se había pasado la vida presupuestando hasta el último céntimo para una familia que nunca se daba cuenta. ¿Y Roberto? Lanzó un canal de vídeo. @nuestros años de oro. En su primer vídeo, llevaba un delantal mientras revolvía la sopa. Diana estaba a su lado, cortando verduras. Ponían jazz suave de fondo y titulaban el vídeo: almuerzo con tu pareja de cabello plateado favorita. La cocina era mía. Mis encimeras. Mis ollas. Mi receta de guiso de frijoles. Los comentarios fueron una corriente de adoración. Es tan dulce. Se nota que lo quiere. El abuelo envejece como el buen vino. ¿67? ¿En serio? Estoy llorando. El amor verdadero tiene una segunda oportunidad. Se oyeron algunas voces. ¿No tenía esposa? ¿Hijos? ¿No estaba criando a su nieto antes de separarse? Pero estos quedaron rápidamente sepultados bajo una ola de corazones pastel y almohadilla objetivos de pareja. Me senté en la mesa del comedor de mi apartamento alquilado y miré su vídeo por tercera vez. Yo no lloré. Pero me sentí abrasado. Como si alguien me hubiera echado agua hirviendo en el pecho otra vez. Estaban convirtiendo el amor en iluminación, filtros y música de fondo. ¿Y yo? Ni siquiera me dieron un nombre. Solo, ella.
Esa vaga sombra con la que vivía. Abrí mi teléfono y saqué la foto que tomé en el hospital, mi quemadura, a punto de sanar. La ampolla roja y molesta, la piel aún tirante y dolorida. Nunca tuve intención de exponer nada. Pero ahora entendí. Si no contara mi historia, seguirían reescribiéndola sin mí. No tenía aro de luz ni música. Pero yo tenía la verdad. Abrí mi computadora portátil. Arrastró la foto quemada a una nueva carpeta denominada Recursos. Esta vez no esperaría a que alguien más hablara. Esta vez lo contaré yo mismo. Ni siquiera había encontrado la fuerza para contar mi propia historia cuando la persona que más amé me dio el golpe final. Justo cuando pensé que lo peor había pasado, vi el vídeo de Vivian. Estaba sentada en la sala, con Noah acurrucado en su regazo. El fondo, familiar. El sofá, la pared de fotos, los mismos marcos que yo misma había colgado, uno a uno, a lo largo de los años. Dudó un momento antes de hablar, pero luego su expresión cambió a ese tono pulido y perfecto de relaciones públicas en el que siempre había sido buena. Mi madre, siempre ha tenido una personalidad fuerte. Ese día, Noah solo quería llevarle una taza de chocolate caliente, pero ella reaccionó, con mucha agresividad. Al final, lo empujaron. El moretón tardó en sanar. Noah, como si le hubieran ensayado, asintió solemnemente. No me gusta la abuela. Grita y tira platos. La abuela Diana nunca hace eso. Los comentarios llegaron rápido, mordaces y brutales. Vibraciones de maltratador emocional. Parece que sería difícil vivir con ella. Con razón, Robert se fue. Destruyó todo el ambiente familiar. Me senté en el pequeño sofá alquilado, con el teléfono en la mano, leyendo cada palabra en silencio. No me sentí enojado. Me sentí destrozado. Ninguno de ellos había estado allí. Ninguno vio el momento en que se derramó la copa, ni a quién quemó. Pero con unas cuantas frases editadas, me convirtieron de abuela a la agresora. Apreté el teléfono y me desplacé por tutoriales en vídeo cortos, consejos sobre estrategias de contenido y trucos para plataformas hasta que, finalmente, presioné cargar vídeo. Bajo la luz amarillenta de la cocina, grabé un vídeo. Me temblaba la voz, pero logré pronunciar las palabras con claridad. Hola, soy la exesposa de Robert. La abuela biológica de Noah. Solo quería decirte que no todo lo que ves es la verdad. Lo publiqué. Las vistas apenas se filtraban. Decepcionado, estaba a punto de cerrar la página cuando apareció un mensaje privado. Un usuario llamado @truthmatters58 escribió. Señora, vi su vídeo. Nadie lo encontrará a menos que use las palabras clave adecuadas, nombres, eventos, hashtags. Créame. Adjuntó una captura de pantalla con una sugerencia de título revisada. Los seguí. Rehice la publicación, cambié la portada y subí una nueva versión titulada. Robert Collins, te estás haciendo el héroe. ¿Quizás deberías solicitar el divorcio primero? Agregué una foto de mi diagnóstico en el hospital, un primer plano de mi quemadura curándose y una voz en off corta y tranquila. Sí, reaccioné exageradamente cuando me dio el chocolate caliente. Pero dime, después de 30 años de callar, servir y encogerse, ¿quién no se derrumbaría, aunque fuera una vez, tras ser expulsada de su propia casa? En 2 minutos, el vídeo tuvo más de 10.000 visitas. 10 minutos después, llegó a la lista de tendencias locales. Segundo lugar. Los comentarios empezaron a cambiar. Espera, ¿ni siquiera se han divorciado? ¿Qué clase de amor verdadero es este? Amar de nuevo está bien, pero no borres a la mujer que vino antes. Publicó su historial médico, está hablando con recibos. Por supuesto, todavía hubo críticos. Ella admitió haber empujado al niño. ¿Y se supone que debemos sentir lástima por ella? No discutí. En cambio, subí una segunda publicación, otra vez con foto y voz. Sin filtros ni música. Un informe médico. Una foto de la herida cicatrizando. Solo yo, sentado bajo una tenue lámpara de pie, con la mirada fija.
Lo empujé. Y si pudiera volver a ese día, me controlaría mejor. ¿Crees que soy controladora? Tienes razón. Llevo 30 años controlando montañas de ropa sucia, fiebres infantiles a medianoche y cenas para 6 con un presupuesto de $10. ¿Crees que soy agresivo porque discutí sobre los precios de las frutas y verduras en el mercado? Ese dinero era lo que me sobró de la compra de la semana. Y por si te lo preguntas, no fue tu padre quien lo ganó. Yo lo ahorré. Lo aproveché. Lo hice rendir. Al final, incluso publiqué la dirección del mercado y el número del puesto del vendedor. ¿Querías viralizarlo? Lo conseguiste. 30 minutos después, sonó mi teléfono. Roberto. Su segunda llamada desde que anuncié el divorcio. Vi el nombre pulsar en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Ya sabía lo que era esto. Él no me llamó para preguntarme si regresaría. Llamaba porque finalmente el fuego lo había alcanzado. Respondí la llamada. La voz de Robert estalló en la línea, pura furia. Charlotte. Borra ese maldito vídeo. Ahora. Aparté un poco el teléfono de mi oído, con voz tranquila y fría. No lo quitaré. Todo lo que dije fue la verdad. Y por si lo olvidaste, nuestro periodo de reflexión termina en 4 días. En cuanto se presente la sentencia, se acabó. Entonces, colgué. Sin dudarlo. La sección de comentarios seguía siendo un campo de batalla. La gente criticaba duramente a Robert y Diana, llamándolos falsos, criticando duramente a Vivian por traicionar a su propia madre, e incluso arrastrando a Noah a las etiquetas de tendencia. Pero nada de eso importaba ya. No para mí. Me aferré a mi billete de lotería ganador. Solo 4 días más. Y no solo cobraría un premio, sino que estaría pasando página del último capítulo de mi vida. Para ser sincero, ¿estas últimas 2 semanas viviendo solo? Han sido los días más luminosos, tranquilos y apacibles que he tenido en décadas. Nadie ladrando por la cena. Nadie interrumpiendo mis pensamientos. Nadie juzgándome por regatear por la comida como si eso me hiciera menos digno. Justo cuando estaba a punto de dejar mi teléfono, otro número desconocido iluminó mi pantalla. Era Diana. Su voz seguía con ese mismo tono suave y meloso. Charlotte. Sé que yo también podría haber hecho cosas mal, y no quiero poner excusas, pero, ¿podrías considerar retirar el vídeo? Ha sido muy duro para mí. Sonreí. Ella siempre supo cómo utilizar la fragilidad como arma. Recordé el 7º grado. Había perdido una goma de borrar. No dijo su nombre. Simplemente empezó a llorar y me miró fijamente. Luego susurró suavemente, Charlotte, ¿podrías devolvérmela? No había tomado nada. Pero esa lágrima puso a toda la clase en mi contra. Debí haberlo sabido entonces. Diana nunca necesitó pruebas. Solo una audiencia. Esta vez no la tranquilicé. Solo le dije, casi con ligereza, el vídeo se queda. Elegiste interpretar el papel, ahora vive con las reseñas. Unos días después, Robert y Diana eliminaron sus cuentas. La supuesta marca de Vivian se desmoronó, las colaboraciones se retiraron y sus secciones de comentarios se volvieron contra ella. Guardó silencio absoluto. Luego llegó el día. Firma de sentencia de divorcio. Tribunal del Condado. Robert y yo habíamos acordado encontrarnos en el vestíbulo del juzgado. Cuando llegué, ya estaba allí, con Diana aferrada a su brazo. Me miró, se burló y dijo con desdén, ¿de verdad crees que la vida mejora sin mí? Te diré algo, si alguna vez vuelves arrastrándote, no entrarás. Levanté la mano y lo interrumpí. Tranquilo. No reciclo. El secretario nos llamó por nuestros nombres. Entramos a la oficina, firmamos bajo la atenta mirada del personal del tribunal y finalizamos los trámites. El secretario levantó la vista y dijo, les enviaremos por correo un decreto formal la próxima semana. Una vez que lo reciban, su estado civil se actualizará oficialmente.
Asentí. El hilo invisible que me había mantenido unido durante 40 años finalmente se rompió. Cuando salí de la oficina, vi a Diana y Robert parados a un lado. Ella susurró, nerviosa, ¿cuándo tendremos la documentación? ¿Deberíamos programar la licencia de matrimonio? Robert le dio una palmadita suave en la mano. Pronto. Solo un poco más, cariño. Entonces será oficial. Mientras hablaba, se giró y miró hacia atrás, solo para ver si estaba escuchando. Lo estuve. Y sonreí. Recién salidos del divorcio, y ya preparando el escenario para su siguiente acto. ¡Qué ganas! ¡Qué orgullo! Me detuve en la salida y solté con naturalidad, no hay prisa. Aguanta, pronto recuperarás mi antiguo trabajo. Su rostro palideció. Robert ya no parecía tan presumido. Diana abrió la boca como si quisiera responder, pero no dijo nada. Quizás fue el ambiente público. Quizás no esperaba que estuviera tan tranquila. Robert murmuró en voz baja, ignórala. Siempre has sido dramática. Odio a la gente que hace de la vida un espectáculo. Puse los ojos en blanco y me alejé. Lo único que quedó en mi mente fue un único pensamiento. Los hombres, sin importar la edad, son realmente las criaturas más egocéntricas. Y, a decir verdad, ninguno de ellos es tan especial. No eres especial. Había encontrado esa frase en internet. Aún tenía mucho que aprender. Mucha vida por vivir. Al salir del juzgado, abrí mi teléfono. El comentario principal de uno de mis últimos vídeos me llamó la atención. ¿Está empezando de cero a esta edad? La admiro muchísimo. Sonreí, solo un poco. Y me susurré a mí mismo. Yo también. La mañana después de recibir mi decreto de divorcio, reservé un billete de tren y me dirigí a la oficina de la Lotería de Oregón en Portland. Me senté junto a la ventana del Amtrak, viendo pasar el mundo a toda velocidad, puentes, ríos, pueblos que pasaban como una celebración preparada solo para mí. Por primera vez, lo sentí en los huesos, el mundo realmente era más grande que cocinas y lavanderías. El cielo de Portland tenía un azul que no había visto en años. Los edificios eran más altos, las aceras más limpias, la gente animada y llena de propósito. Instintivamente me toqué el pelo, repentinamente consciente de lo pueblerina que debía parecer, y entonces sonreí para mis adentros. Porque ahora tenía los medios para ponerme al día. En el centro de reclamaciones, firmé el cheque, asistí a una sesión informativa sobre impuestos e incluso acepté una entrevista en la televisión local. Frente a la cámara, me puse el nuevo abrigo de lana que acababa de comprar y hablé con una calma que me había ganado con esfuerzo. Me gustaría donar una parte de las ganancias a un albergue para mujeres. Todavía hay muchas mujeres en esta ciudad que se sienten atrapadas como yo. Quiero que sepan que hay una salida. En ese mismo momento, escribí un cheque por $100,000 a nombre de Safe Haven Women's Network. Después de que se emitió el segmento, la gente inundó mi nueva cuenta de redes sociales. Esta mujer es la verdadera ganadora. Se divorció, ganó la lotería y luego dio la vuelta. Ícono. Así es como se ve el empoderamiento femenino. Por favor, te lo ruego, crea un podcast. Me arrodillaré para escuchar tu historia de matrimonio. Buena suerte. Abuela, por favor, deja de lado tus etiquetas de color de pelo y abrigo. Y tenían razón, todavía me quedaba mucho por hacer. Primero, cabello nuevo. Pedí cita en una peluquería del centro. Mi estilista, Nora, era una latina de cabello canoso de unos 50 años con una risa contagiosa y una manicura roja intensa. Pasó sus dedos por mis raíces color sal y pimienta y preguntó: ¿Estás lista para algo nuevo? Me miré en el reflejo, me miré a los ojos y dije: castaño ceniza. Un poco de brillo. Quiero parecer una mujer que empieza su nueva vida. Antes, usaba el tinte más barato que podía encontrar, una y otra vez, solo para cubrir las canas, para que él no dijera: te ves antigua. Antes, nunca compraba una sola prenda de más de $50, porque Robert se burlaba: ¿a tu edad?
¿Qué intentas demostrar con todo ese color? Pero esa tarde, entré en la boutique Burberry del centro. Nadie puso los ojos en blanco. Nadie me preguntó, ¿de verdad necesitas eso? Escogí la gabardina más cara que jamás había tocado. La vendedora sonrió mientras la doblaba con cuidado y la guardaba en una bolsa. ¿Es tu primera? Le devolví la sonrisa. Es la primera vez que compro algo solo para mí. Gasté $5.000. Para premiar a la mujer que finalmente se eligió a sí misma. En las semanas siguientes, sentí como si hubiera encontrado una nueva clave para la vida, una que abría puertas que ni siquiera sabía que existían. Aprendí a usar el metro. A navegar en Amtrak como un profesional. Antes de mi primer vuelo, buscaba obsesivamente en Google los mapas de las terminales del aeropuerto, preocupado por hacer la fila equivocada, subir al avión equivocado o retrasar a los demás. Pero claro, estaba pensando demasiado. En la puerta de embarque, un joven empleado de la aerolínea levantó la vista, con los ojos brillantes al reconocerla. Señora, vi su historia en línea. Espero que esté viviendo su mejor momento. Sonreí, cálida y firme. Por primera vez, me di cuenta. Cada paso que daba ahora, esta era mi historia. Fui a lugares que antes solo veía en la televisión. Las aguas termales de Yellowstone brillaban como pintura derramada del cielo. Las auroras boreales en Alaska no eran un filtro. Eran reales. ¿Y la brisa marina en Cayo Hueso? Cuando me dio en la cara, por fin comprendí, 67 no era tarde. Era el momento perfecto. Abrí una cuenta de Instagram para compartir fotos del camino. Debajo de cada una, escribí un texto en el mejor inglés que pude. Recuperando mi alegría, fotograma a fotograma. Después de mis viajes, compré una acogedora casa de 2 habitaciones en un pueblo junto al lago donde el aire olía a pino y la luz del atardecer danzaba sobre el agua. La ventana de la cocina enmarcaba cada atardecer. El balcón rebosaba lavanda. Adopté un gato callejero gris y blanco. Lo llamé Charlie. Charlie no mendigaba cariño. Se pasaba la mayor parte del día holgazaneando tras las cortinas, buscando motas de polvo bajo los rayos del sol. Pero cada noche, como un reloj, se acurrucaba junto a la puerta, cuidando mi sueño como si supiera que algunos corazones pasan demasiado tiempo sin un hogar y necesitan algo pequeño y cálido que los cuide. Me inscribí como voluntaria comunitaria. Repartía comida para personas mayores, visitaba hospitales y preparaba repostería para eventos del pueblo. Al principio, me llamaban la nueva Charlotte. Pero pronto me convertí en nuestra Charlotte. Por primera vez entendí lo que significaba ser necesitado, no utilizado. Me encantaban estos días. Tranquilos. Sencillos. Limpios como la ropa recién lavada. Días sin manchas. Luego, empezaron a llegar las llamadas de Vivian. Al principio, su tono era edulcorado. Mamá, ¿por qué no nos dijiste que te ganaste la lotería? ¿Y esa donación? Podrías haberte comprado una casa en la ciudad. Respondí con frialdad, sí. ¿Y luego? Ella dudó. De fondo, oí la voz de Noé. Abuela, te extraño. ¿Cuándo vuelves a casa? Me reí entre dientes. Ya tienes una nueva abuela, ¿verdad? No deberías confundirlas. Hubo una larga pausa en la línea. Entonces Vivian le arrebató el teléfono, con la irritación reflejada en su voz. Mamá, tienes 67 años. No deberías estar jugando a las redes sociales. Ese dinero debería ser para Noah. Y para tu seguridad cuando seas mayor. Puse los ojos en blanco. Mis cangrejos se habían enfriado. Sabes, suspiré, tomando un sorbo de cerveza, es curioso, cada vez que alguno de ustedes llama, pierdo el apetito. Me recosté y dije, tranquilo y claro. No se preocupen. Cuando muera, no tendrán que pelearse por nada. Ya hice mi testamento, cada centavo será donado. Luego colgué. Ella intentó llamar de nuevo más tarde. La bloqueé. A veces,
Miro sus publicaciones públicas solo por diversión, desplazándome como lo haría por un canal de comedia. Ahora Internet tiene un nombre para gente así. Mascotas digitales. ¿Conoces a esas personas que no hacen ningún sonido a menos que hagas clic en ellas? Sí. Eso es lo que es ahora. Unos meses después, me di cuenta de que los vídeos de Robert y Diana habían dejado de actualizarse. Al principio, solo había silencio en su canal. Entonces, alguien en un foro local soltó la sopa. Diana se había mudado de nuevo con su hermana y Robert asistía solo a los eventos comunitarios. Sin anuncio oficial. Sin publicación sincera. Solo un telón que cae silenciosamente sobre una actuación que terminó demasiado pronto. Pasaron algunas semanas más. Y entonces, increíblemente, Robert me llamó. Me quedé mirando la pantalla un segundo antes de contestar. Al otro lado, se aclaró la garganta, forzando un tono de voz despreocupado. Hola, Charlotte, ¿cómo has estado? Me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando a Charlie estirarse en el balcón iluminado por el sol, y le respondí con frialdad. ¿Estás pensando en filmar una secuela? Se quedó en silencio. Pasaron varios segundos largos. Entonces llegó la frase que sabía que vendría. Solo pensé, tal vez todavía haya una oportunidad para nosotros. Sonreí. Oh, lo siento, estoy en Alaska ahora mismo, viendo la aurora boreal. La señal no es muy buena. Me tengo que ir. Y con esto colgué. Bloqueé su número. ¿Por qué incluso las mascotas digitales? A veces, también se te quedan pequeñas. No necesito que nadie me diga quién soy, qué debo hacer o si valgo algo. Tengo mi propia casita. Charlie vigila la puerta por la noche. Mis vecinos me traen muffins extra, a cambio, les hago tartas de manzana. Me despierto cuando quiero. Duermo tranquilo. Y solo hablo cuando me apetece. Lo más importante es que, finalmente me he retirado de sus vidas.